Dale doble nutrición con la colección Herbal Essences Nutre e Hidrata con óleos. Vamos a hablar sobre los bioelementos. Los elementos químicos que forman parte de los seres vivos se denominan elementos biogénicos o también llamados bioelementos. Y estos se clasifican en 3 categorías. Vamos a clasificar en primarios, secundarios y oligoelementos. Bioelementos primarios. Estos constituyen aproximadamente del 95 al 96% de la materia de los seres vivos. Y en esta clasificación tenemos al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son los elementos químicos base para la formación de biomoléculas orgánicas, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Veamos cada uno de ellos y sus funciones a grandes rasgos. Empecemos con el carbono. Este tiene la capacidad de formar el mayor número de enlaces. Esto le permite formar moléculas grandes, complejas y variadas. Por ello, el carbono forma la estructura de muchas moléculas orgánicas. El carbono también va a participar en actividades básicas de la vida, como la fotosíntesis y la respiración celular. Hidrógeno es el elemento más simple y abundante del universo. Forma parte del agua, de la molécula del agua, va a ser un componente principal. Y además va a formar parte del esqueleto de carbono de las moléculas orgánicas, y el hidrógeno tiene una capacidad de enlazarse a cualquier bioelemento. Oxígeno es el elemento más abundante en los seres vivos. Este también va a formar parte de la molécula orgánica del agua y va a participar en el metabolismo celular como agente oxidante en la obtención de energía, en la respiración celular y, claro, también en la fotosíntesis. El nitrógeno va a ser componente de las proteínas y este lo vamos a encontrar en el grupo amino. También va a ser componente de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos, componente de los lípidos, va a estar presente en la clorofila en plantas y en la hemoglobina en la sangre. El fósforo se halla principalmente como grupo fosfato, va a ser un componente de los nucleótidos y fosfolípidos de membrana, también forma parte de las coenzimas, va a estar implicado en importantes reacciones de transferencia de energía y este también tiene una función estructural en huesos y dientes. Hola, me llamo Nico Villada. El azufre, este va a ser un elemento destacado en los aminoácidos de las proteínas, donde crea disulfuros, es esencial para la estabilidad de la estructura terciaria y cuaternaria. Recuerden que en el canal tengo un video sobre las proteínas donde vemos a fondo su estructura, clasificación y función. Así que pueden visitarlo para que sepan más todo esto. El azufre también va a tener una función inmunológica importante en la protección celular. Está implicado en el transporte de minerales y es un potencializador de vitaminas. Además, también va a estar presente en las coenzimas A. Esto va a estar implicado en diversas rutas metabólicas como el ciclo de Krebs. Muy bien, ahora vamos con los bioelementos secundarios. Estos constituyen en menor proporción a los seres vivos. Se estima que del 3.9% de la materia de los seres vivos.
Estos por lo general se van a presentar de forma iónica y son importantes para diversas funciones en los seres vivos. En esta clasificación encontramos al calcio. El calcio va a tener una función estructural principalmente como carbonatos de calcio, formando huesos, conchas, caparazones. Actúa en reacciones como transmisión de impulsos nerviosos, coagulación sanguínea, permeabilidad de la membrana, contracción muscular. Este también se va a asociar a la pared celular, donde va a regular procesos osmóticos. También el profesor. El cloro contribuye al mantenimiento de la cantidad de agua en sangre y fluidos intersticiales en los seres vivos, por ello es un regulador de la presión osmótica. También va a estar implicado en la actividad muscular, en la coagulación sanguínea y esencial en la fotosíntesis. El potasio es esencial en la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular. También interviene en el mantenimiento del grado de salinidad del medio interno y en el equilibrio de cargas de ambos lados de la membrana. Esto es muy importante. El sodio. El sodio es abundante en el medio extracelular. Es necesario para la conducción nerviosa y también está implicado en la contracción muscular. Además de que este va a regular la fotosíntesis en plantas. Magnesio es un componente de la clorofila, interviene en la degradación del ATP, también interviene en la replicación celular, donde está muy implicado en la estabilización y es importante como estabilizador de los ribosomas. Este también va a participar en el transporte y síntesis de proteínas. Muy bien, ahora vamos con la siguiente clasificación, oligoelementos, también llamados elementos vestigiales, y estos constituyen el 0.1% de los seres vivos. En esta clasificación encontramos vamos a encontrar el aluminio, y el aluminio constituye el 8% de la corteza terrestre. Va a estar presente en rocas, suelos y vegetación, y el aluminio es un factor limitante del crecimiento. En esta clasificación también encontramos al litio, que va a actuar sobre los neurotransmisores y también está implicado en la permeabilidad de la membrana celular. También tenemos en esta clasificación a silicio, que va a tener una función estructural donde va a proporcionar resistencia al tejido conjuntivo y al tejido vegetal. También tenemos al vanadio, que participa en el proceso del metabolismo del calcio, participa también en la actividad enzimática y en la producción de células rojas en la sangre. El hierro. Este es fundamental para la síntesis de la clorofila. Va a formar parte de los citocromos que intervienen en la respiración celular. También lo vamos a encontrar como parte integrante de la mioglobina. Como sabemos, la mioglobina es la encargada del almacenamiento del oxígeno en el músculo y también va a estar presente en la hemoglobina, que es la que se encarga de transportar el oxígeno. En el video de proteínas también, si ya lo han visto, hablamos sobre la mioglobina y la hemoglobina. También es importante mencionar que el hierro va a tener un papel muy importante en la síntesis del ADN. Cromo. Este va a ser importante en el metabolismo de la insulina, donde actúa como factor de tolerancia a la glucosa. Va a ser importante en la descomposición de las grasas y carbohidratos y estimula la síntesis del colesterol. Molibdeno. Una de sus funciones principales es que forma parte de las enzimas vegetales que actúan en la reducción de los nitratos por parte de las plantas. Manganeso. Está implicado en el metabolismo de lípidos, aminoácidos y carbohidratos. Por lo tanto, también va a estar implicado en producción de energía. También lo vamos a encontrar de manera estructural en huesos y también en tejido conectivo. Y también va a participar en la actividad enzimática. Cobalto. Casi nadie en el Perú sabe que puede anotarse a esto gratis. Esto que ves aquí abajo es el artículo con la información.
Forma parte de la vitamina B12 que, como sabemos, esta es muy necesaria para la síntesis de hemoglobina, entre algunas de sus funciones. Níquel. Lo vamos a encontrar principalmente en altas concentraciones en ácidos nucleicos, en algunos sistemas vivos como bacterias, levaduras e inclusive algunas plantas. También va a tener una función estructural y en la actividad de las proteínas y participa en la producción de hormonas como la adrenalina, noradrenalina, prolactina y aldosterona. Vamos con el cobre. Bueno, aquí vamos a profundizar un poco en una de sus funciones que es muy importante. El cobre va a estar incorporado en la membrana interna de las mitocondrias de la célula animal y la célula vegetal. En la célula vegetal no solo lo vamos a encontrar en las mitocondrias, sino también en los cloroplastos. Antes de profundizar en los citocromos, también es importante mencionar que el cobre va a actuar como cofactor de muchas enzimas y la principal función que vamos a destacar ahorita es sobre los citocromos. Bueno, los citocromos, como ya mencionamos, van a estar incorporados en las mitocondrias de la célula animal y en la célula vegetal. Aparte de estar en las mitocondrias, lo vamos a encontrar en los cloroplastos. Pero, ¿cuál es la función de los citocromos? Bueno, durante la respiración celular y o fotosíntesis, las moléculas de citocromo van a liberar electrones. Estos electrones van a pasar de un citocromo a otro, desencadenando reacciones químicas llamadas transferencia de electrones. Y esta transferencia de electrones va a desencadenar energía donde se va a almacenar en forma de ATP. Importante mencionar, lo encontramos en célula animal, célula vegetal y también en células procariotas, donde principalmente va a estar en membrana celular. Esta función es muy importante sobre el cobre y los citocromos. Muy bien, sigamos con la clasificación. En los oligoelementos también encontramos al zinc. El zinc actúa como catalizador en más de 70 enzimas, donde además va a cumplir funciones sobre estabilidad y como cofactor. También se relaciona al zinc en la utilización de energía en la síntesis de proteínas. Flúor. Principalmente este va a ser un componente estructural de huesos y dientes. Es una de sus funciones principales. El yodo. Este va a ser muy importante en la regulación del organismo, principalmente en la producción de hormonas tiroideas, donde resalta su función en la T4, también llamado como tiroxina, que sabemos que esta es muy importante para el crecimiento y desarrollo, y en la triiodotironina. Esta es muy importante en el metabolismo, indispensable en el crecimiento y desarrollo de algunos tejidos. Muy bien, ahora recordemos esto, que los bioelementos se van a combinar entre sí para formar componentes de la materia viva. Se van a combinar para formar biomoléculas. Como sabemos, las biomoléculas se van a clasificar en orgánicas e inorgánicas. En mi canal pueden encontrar videos destinados a cada una de ellas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les invito. Bien, muy bien. Espero que este haya este video les haya apoyado a todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Y ya se habló de cuáles eran la clasificación de los bioelementos, ¿no es cierto? ¿No? Los bioelementos que son primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Mm? Entonces, ahora sí vamos a continuar con nuestra presentación. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Sí, solo quería saber dónde encuentra el video, porque me interesa para poder escucharlo
Ah, ya, Y ok. En YouTube lo puedes encontrar. A ver, un segundito. Les voy a mandar el link. ok, profesor, gracias. Bien, profesor. Ya, un segundo, a ver. Un segundito. Aquí en el chat les voy a mandar el link. Gracias. Gracias, profesor. Ya ahí está. Bien. Ahora sí. Vamos. Entonces, como habíamos escuchado también en el video, ya los bioelementos secundarios están entre el 3 y el 0,9% de la masa, ya, de la célula o en general de la materia viva. Y los oligoelementos están entre el 0,1%, ¿no? ¿Quiénes son los elementos secundarios? El sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, ¿no? Entre otros, ¿ya? Pero básicamente son ellos: sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio. El sodio, componente de la sal, ¿no? Eh, es muy importante para poder ver el control de la hidratación de los cuerpos, ¿ya? Ahora, el potasio es un elemento que nos hace mantener la energía. Es por eso que si tú estás haciendo un trabajo físico muy arduo, te comes un plátano y te da un respiro, un adicional, un diferencial de energía. ¿Por qué? Porque te va a proporcionar potasio, ¿ya? El cloro, ¿ya? También es importantísimo para la degradación de algunos elementos en la célula, ¿no? El calcio, ya sabemos, para los huesos, ¿no es cierto? En el caso de los humanos. En el caso de algunos otros animales, el exoesqueleto, y en los moluscos, básicamente, sus conchas, ¿no? El magnesio es importantísimo tanto para el metabolismo, ¿no?, de cualquier ser vivo, ¿no?, como también para la función del sistema nervioso, ¿no? Acá también tengo que resaltar que el potasio y el sodio forman un intercambio eléctrico muy importante para las neuronas, ¿ya? El intercambio sodio-potasio. Ahora, los oligoelementos que aparecen en muy pequeñas proporciones, ¿ya? Pero son imprescindibles, pues, para todo el funcionamiento de la célula y de los seres vivos en general. ¿Quiénes son estos? El hierro, el cobre, el silicio, el manganeso, el zinc, el cobalto, el flúor, el yodo y el bromo. ¿Mm? Por ejemplo, el hierro, sabemos que eso lo tenemos en nuestra sangre. Es importantísimo para la hemoglobina. Y el hierro es responsable, que forma la hemoglobina, y la hemoglobina es la responsable de llevar el oxígeno a la sangre, ¿no? Entonces, es vital la presencia del hierro. El cobre, también en el intercambio entre la parte, en los intercambios que hay en la célula, lo mismo que el silicio, el manganeso, el zinc, importantísimo en el crecimiento, ¿no? El crecimiento. Si ustedes dicen, por ejemplo, hay un niño que no está creciendo mucho o que tiene problema de crecimiento, hay que darle zinc, ¿no? El cobalto, el flúor, ya sabemos, dientes, huesos. El yodo, importantísimo para el procesamiento de la insulina.
y el bromo. Bien. ¿No? Que también conforman ciertas hormonas, ¿no? Que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione. Sí, Lucero, dígame. Profe, sobre el cobre, si no me equivoco, también lo utilizan para joyas. No, el cobre no es un metal precioso. Es Profesor, sí. el cobre es como un material que usaban antes los hombres, pues, o sea, que creaban eso como armas y otras cosas así. No, creo que se están confundiendo con el bronce. El bronce es una No, aleación. profesor, El el cobre bronce es sí lo una... utilizan como para joyas. El cobre actualmente se utiliza para las conexiones eléctricas. El cobre, Sí, o puro. sea, como cables de cobre, o sea, que se Claro, pueden cable de crear cobre. cualquier Sí. cosas. Para las joyas se utilizan los metales preciosos como oro, plata, platino, y el mismo acero, ¿no? O sea, nadie dice que no pueda ser utilizado el cobre, ¿ah? Eso sí te lo digo, no quiero, pero la verdad que no he visto, ¿cómo se llama? Joyas de cobre, la verdad, ¿no? No, Pero, profesor, en vez de acero lo venden como cobre para incrustar piedrerías. sí, bueno, eso sí, Ah, lo que pasa que ellos interesante. compran se refieren, o sea, pollerías de fantasías, pues, lo baratito nomás, de mercado, o de Mm, Unique, o esas cosas como la presidenta. Pero si hablas de joyería, en joyería, pues el cobre no es un material valioso. claro, puede ser, pero como le digo, no nada implica de que el metal no pueda ser usado para joyería, puede ser, ¿no? Sino que no es muy común, ¿no? No es muy común, ¿no? Ahora, en el contexto en que nosotros estamos hablando, hablamos más que todo de del elemento del cobre. Y el elemento del cobre en nuestro cuerpo, o sea, cuando está dentro de nuestro cuerpo, lo que hace es, regula una función celular de intercambio de sustancias, ¿no? Y también de la producción de energía eléctrica, ¿no? Eso es lo que el trabajo del cobre que tenemos, ¿no? Ahora vamos a pasar a las biomoléculas. Profesor, Las disculpe, biomoléculas. Sí, sí, dígame. para acotar nada más lo que la compañera consultaba. Por ejemplo, el oro rosado, no Ya. sé si lo conoce o lo conocen algunos. Me imagino las mujeres más ¿El profesor? porque el oro rosado, Ah, chupín. sí. Bueno, el oro rosado está conformado de la aleación entre el oro más el cobre. De ahí Ujú. forma el color característico de la joyería de oro rosado, ¿no? Ok, Es una buen joyería dato, buen característica. dato. Excelente, excelente, buen dato. Entonces ya sabemos ya lo que es el oro rosado. Como les vuelvo a repetir, ¿no? O sea, nada quita que los materiales puedan ser usados para un fin o para otro, ¿no? Eso no es, y si y como dice, por ejemplo, como acaba de aclarar su compañero, que sí, sí, efectivamente era usado para la joyería, ¿no? Para para en especial este oro rosado al que hace mención. Entonces, excelente, buen dato, ¿no? Se agradece a Jeremy y a Lucero también por el dato, ¿no? Sobre el uso que se le da al cobre, ¿no? ¿No? Pero básicamente, dentro de esos usos, eh, tenemos el uso que se le da normalmente al cobre, que es el más común, que es para las conexiones eléctricas, pues, ¿no? Y el uso y la función que ya les he mencionado antes, que es en nuestro cuerpo a nivel celular, ¿no? Bien, entonces pasamos a la parte de las biomoléculas. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado que dice que se les dice, uy, se subió el colesterol? ¿Alguna persona ha escuchado? Le subió el colesterol, dice ahí, ¿no? A ver, Magno, dígame. Profesor,
ya que estamos hablando de eso del colesterol, ese es un, eso proviene de la grasa, El colesterol es una proteína en realidad. una proteína, pero Claro, está formado de grasa, claro, de grasa. claro. Ujú. ¿Ya? Esa era Entonces, mi, claro, Se le subió el azúcar. la azúcar, por ejemplo, es glucosa, ¿no? Entonces, mira, ¿cuáles son estas biomoléculas? Las moléculas que nosotros tenemos, ¿ya? Las moléculas que nosotros tenemos son, por ejemplo, el colesterol. Ojo, que dentro de los términos médicos, algunos le dicen, en términos coloquiales, hay el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el que ayuda a procesar las grasas, ¿no? Y el colesterol malo es el que se acumula, o sea, en vez de procesar, se acumula, ¿no? Se acumula en el cuerpo humano, Se o en las acumula venas, ah, en básicamente. las arterias, En las arterias, se acumula en las arterias, formando ¿ya? placas que dificultan el flujo sanguíneo. Entonces, ¿quiénes, quiénes tienen este tipo de colesterol? Por ejemplo, el colesterol malos lo contienen Que las grasas tienen diabetes. saturadas, las grasas saturadas, por ejemplo, contienen el colesterol malo. El colesterol bueno, el huevo, ¿no? Es un colesterol que ayuda más bien a fluir el aceite de oliva, también son la, grasas, profesor, la La palta palta también. también. la palta, ¿ya? Y es un colesterol que nosotros debemos consumir todos los días. Profesor, y y la grasa del chancho. También tiene este tipo de colesterol que le llaman el colesterol bueno o el colesterol que más bien en vez de acumularse, limpia las arterias, ¿no? Ah, Entonces, ok, em, junto con el colágeno, ¿no? ok, ok. Entonces, claro, esta es una de las famosas biomoléculas, ¿no? También tenemos a la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina, ¿qué cosa es la hemoglobina? La hemoglobina es una molécula, ¿ya? Una molécula que justamente uno de sus trabajos principales es el trabajo principal de la hemoglobina es transportar oxígeno a la sangre y hacer el intercambio gaseoso en la sangre, Mm, ¿ya? Básicamente compuesta por hierro. Otra biomolécula que se tiene es la clorofila. Como su nombre lo dice, compuesta básicamente por cloro. La clorofila es, viene a ser el componente principal de la savia, ¿no? Entonces, o también llamada la sangre de las plantas, ¿no? ¿Ya? De ahí que viene su color verdoso, ¿no? La glucosa, la famosa los azúcares, todos los tipos de azúcares, ¿ya? Están en lo que es la glucosa. la glucosa. Ujú. Esas son las biomoléculas, ¿ya? Las biomoléculas, esas son las biomoléculas orgánicas, ¿ah? Pero existen biomoléculas inorgánicas. ¿Quiénes son las biomoléculas inorgánicas? Son aquellas que no tienen carbono, porque todas estas de acá, que les he mostrado, tienen carbono, ¿ya? En cambio, las de acá arriba no tienen carbono, excepto el carbonato de calcio, excepto ese, ¿ya? Pero que no es orgánica, es inorgánica, ¿ya? ¿Quiénes son? El agua, el oxígeno, el cloruro sódico, ¿no? El cloruro sódico, también conocido como la sal de mesa,
el carbonato de calcio, el sílice, todos ellos son inorgánicos. ¿Ya? Dice, ¿por qué decimos que el agua es la molécula de la vida? ¿Ya? ¿Por qué decimos eso? Porque el agua es básica para el funcionamiento de la célula. Su naturaleza polar, la- el, el agua es una molécula polar, ¿ya? Y tiene enlaces covalentes, o sea que más adelante vamos a ver lo que es ustedes van a poder ver lo que es un enlace covalente, ¿ya? Esas dos características, ¿ya? Lo que hacen es facilitar facilitar que la célula pueda hacer metabolismo, ¿no? Y utiliza el agua como medio, ¿ya? Utiliza el agua como medio para tanto para el transporte como para la formación y conformación de otras moléculas, orgánicas, ¿no? Dice, la fórmula del agua es muy conocida, pues la del famoso H2O, ¿no? Es decir, que tiene dos átomos de hidrógeno unidos a uno solo de oxígeno. Esta unión es relativamente fuerte y estable, que se llama enlace tipo covalente, o sea, quiere decir que comparten electrones. No, nadie pierde ni nadie gana, no son iones, ¿no? Ya más adelante vamos a ver lo que es un ion. Dentro de un rato les voy a explicar. Dice, pero el oxígeno, dice, atrae hacia sí un par de electrones del enlace, por lo que queda con carga negativa, siempre, ¿ya? Eso es siempre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los elementos, ¿ya? Todos los elementos están compuestos por órganos, perdón, no son órganos, estoy hablando mal, por algunas partículas subatómicas, ¿no? Más pequeñas, que son los electrones, los protones, los neutrones, ¿ya? Ahora, el neutrón es una carga neutra, o sea, no es ni positivo ni negativo, es neutro simplemente. Los protones son cargas positivas y los neutrones son cargas negativas, ¿ya? O perdón, los electrones son cargas negativas. Entonces, cuando un elemento gana electrones, este se va a cargar de manera negativa. Si el elemento pierde electrones, entonces este va a perder carga negativa y se va a cargar de lo contrario, o sea, de carga positiva. Justamente para la formación del agua es lo que pasa, ¿no? En el caso, a pesar de que es un enlace covalente donde no hay pérdida ni ganancia de electrones, el oxígeno como tal sí se comporta eh, de manera, no, Negativa. iónica, claro, negativa. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre va a tratar de, va a tratar, en vez de perder, de ganar electrones. Entonces, por lo tanto, se vuelve negativo. Por su misma naturaleza, que es un no metal, ¿no? Los no metales les gusta ganar electrones. El hidrógeno, por ejemplo, que es también es un no metal, ¿no? El hidrógeno, si bien es cierto, está en el lado de los metales en en la tabla periódica, pero es por su cantidad de protones en realidad, pero no por su conformación, porque la verdad el hidrógeno más se comporta como no metal que como metal, ¿no? Aunque o sea, es un elemento que no se puede definir si es metal o no, ¿ya? Pero más que todo se le conoce como un no metal, ¿ya? A ver, entonces, bien, el oxígeno, como ustedes pueden apreciar ahí, siempre atrae para sí un par de electrones para poder completar los electrones que ellos deben tener, ¿ya? Ahora, esto lo hace cargarse positivo. Esa es la razón por la cual la molécula de agua es neutra, o sea, no posee carga, ¿ya? No posee carga. ¿Por qué? Porque en los enlaces covalentes,
como van a compartir electrones, entonces quiere decir, la otra parte positiva, este se quiere cargar, pero el otro no lo va a dejar porque te dice, yo te doy los electrones, pero te los voy a prestar nada más. ¿Ya? Entonces, ninguno pierde, ninguno gana. Por lo tanto, se vuelve la molécula es de carga neutra. Neutra. Sí, de neutra. O sea, quiere decir que los dos polos los va a tener ella misma. ¿Ya? ¿Ya? Por eso decimos que el agua es bipolar. ¿Ya? O sea, tiene dos polos. ¿Ya? Tiene una parte positiva y una parte negativa. Negativa. Entre las dos se elimina y se hace neutra, pues, ¿no? ¿No? La bipolaridad de la molécula del agua, ¿no? Y la existencia de enlace puente hidrógeno hacen que el agua posea una serie de propiedades físico-químicas funciones, que permita realizar funciones imprescindibles para la vida. Lo que les decía hace un rato. ¿No? Lo que les decía hace un rato. La naturaleza polar del agua es muy importante para el funcionamiento de las demás moléculas de la vida, ¿no? Como por ejemplo el colesterol, la hemoglobina, etcétera, ¿no? La misma glucosa, entre otras. Las sales minerales son las que nosotros podemos encontrar en todos los seres vivos, ¿ya? Pero están disueltas en estado sólido. En el caso de, que se llaman precipitadas más que todo, ¿no? Por ejemplo, en la orina, cuando nosotros orinamos, vamos a poder encontrar algún tipo de sales, ¿ya? Dice, y obviamente eso sale pues cuando hacemos análisis de orinas, ¿no? ¿No? Y están formados por muchas moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas. Estas están disueltas porque son solubles en agua, o sea, el agua las disuelve, ¿no? Y se encuentran disociadas en los iones. ¿Ya que son los iones? Ya hemos visto, son átomos cargados, átomos que han perdido o han ganado electrones, ¿no? Dice, sales como los silicatos, el carbonato de calcio, ¿no? Que están en los caparazones de los animales, el fosfato de calcio que está en los huesos, ¿no? Y en los dientes, sales de flúor, por ejemplo, ¿no? Que están en nuestros dientes, ¿ya? Y acá dice, los bioelementos primarios son los elementos indispensables para formar biomoléculas orgánicas. Los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos son las principales biomoléculas, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre son los principales para estos casos, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos eso, entonces ya podemos decir, por ejemplo, eh, analizar un poco, más que todo, eh, cuáles son esas biomoléculas que nosotros podemos ver en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, por ejemplo, entre 60 y 70% agua, principal biomolécula, que es inorgánica. Ojo, no es orgánica, es inorgánica. Orgánica tendría que tener carbono. ¿Quiénes son las que son, otra que es inorgánica? La sal. ¿La sal también está en nuestro cuerpo? Sí, por supuesto que está en nuestro cuerpo. ¿Ya? Solo que es inorgánica. ¿Ya? Ahora, en el caso de las orgánicas, tenemos nosotros, como ya se ha mencionado, los glúcidos. Vamos a empezar por esos. ¿Quiénes son los glúcidos? Son todas las azúcares. Todas las azúcares, ¿no? La famosa lactosa, por ejemplo, es un glúcido, ¿no? La lactosa, ¿qué es? Es la azúcar de la leche o de los lácteos, ¿no? La lactosa. Las frutas tienen sus propios glúcidos, su propio azúcar, que se llama la fructosa, ¿no? La fructosa. No solamente está presente en la, ¿cómo se llama? En la azúcar, ¿ah?
por ejemplo, los espermatozoides, por ejemplo, ¿no? Tienen un alto contenido de fructosa, ¿no? También está ahí. Después vamos a tener, entre otros, otro tipo de moléculas, como son los lípidos. Por ahí me preguntaron la lactosa. La lactosa, como ya les había mencionado, es el azúcar de la leche o de los lácteos. Después tenemos, entre otras azúcares, la sacarosa, que es la azúcar de mesa, el azúcar que nosotros consumimos. Cuando me preguntaron, por ejemplo, la azúcar rubia, la azúcar blanca, ya esas dos son sacarosas, una más procesada que la otra, pero las dos son sacarosas, ¿no? Ahora, esos son todos los glúcidos. Después de los glúcidos tenemos los lípidos. Los lípidos son las grasas. Tenemos grasas saturadas, poliinsaturadas y insaturadas, ¿no? Las insaturadas, ¿a qué se refieren esas terminologías? Esa terminología se refiere a si el enlace es simple, doble o triple. Si los enlaces son dobles o triples, entonces estamos hablando de una grasa insaturada, ¿no? ¿Quién es una grasa insaturada, por ejemplo? Es que son las grasas más saludables, como por ejemplo me decían la manteca de chancho, es una grasa insaturada, ¿no? El aceite de oliva, una grasa insaturada. ¿Quiénes son grasas saturadas? ¿No? ¿Quiénes son grasas saturadas? Grasas saturadas son todas aquellas que tienen enlaces simples, ¿ya? Enlaces simples. Carbono con enlaces simples. Todas son de carbono, ¿eh? Todos son hechos con carbono, pero con enlaces simples. Ahora, ¿quiénes son ¿quiénes son las famosas grasas saturadas? Son esos aceites procesados, los famosos que le llaman aceites vegetales. Están en base a grasas saturadas. La famosa aceite de palma, grasas saturadas, ¿no? Por eso es que, como la mayoría de las botanas, ¿no? Chisitos, chetos, tortis, papitas, todas ellas están Doritos, fritas, profesor. los doritos, todos ellos han sido fritos o han sido procesados con aceite de palma, que es una grasa saturada, ¿no? Es una grasa saturada, ¿no? Y algunas son poliinsaturadas, o sea, tienen muchos enlaces simples, ¿no? Entonces, ese tipo de grasas son las que se componen. Ahora, ¿qué ha pasado? Acá sí quiero detenerme un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros llegamos a creer, por ejemplo, que la grasa del cerdo era nociva y y los aceites vegetales no? Y al final nos están diciendo ahora lo contrario. Lo que pasa es de que a comienzos del siglo XX, se dejó de utilizar la, la iluminación por petróleo, ¿no? Y se pasó a la iluminación eléctrica, eso a comienzos del siglo XX. En ese momento, el negocio de las grandes empresas, especialmente norteamericanas, era la fabricación de velas. ¿Por qué? Porque era pues el negocio, todo el mundo usaba velas, ¿ya? O sea, el petróleo se utilizaba para el alumbrado público, pero para la iluminación en casas, entonces se utilizaba la vela con la parafina. Pero para que la parafina pudieras fabricar vela con parafina, tenías que usar grasas, una grasa procesada, una grasa poliinsaturada,
ya que generalmente las sacaban de algunos vegetales, como la palma, por ejemplo, ya, se hacía para hacer velas. Cuando llega la energía eléctrica, entonces todo el negocio de las velas ya fue, se fue, ¿no? Y entonces los empresarios dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces no se les ocurrió mejor idea que invertir un poco de dinero en alguna campaña publicitaria. Y hicieron pues unas campañas publicitarias, ¿ya? Para decir, por ejemplo, que las grasas animales eran malas y que los otros, ellos agarraron y dijeron que esos aceites que ellos tenían eran vegetales y por eso eran buenos, porque no eran grasa animal. Lo que era totalmente falso. La famosa margarina. La margarina, por ejemplo, se hizo una publicidad tan bárbara que la gente dejó de consumir mantequilla para consumir margarina. Craso error. La margarina con eso se hacían las velas. Con eso se hacían las velas. Y después tú te lo echabas al pan, porque así te lo hicieron creer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas empresas no iban tenían, pues, iban a tener pérdidas millonarias, prefirieron hacer esa campaña publicitaria, ¿no? La margarina, al día de hoy, bueno, usada para la repostería, ya nada más, porque al día de hoy ya se sabe que la margarina es una grasa procesada, ya que sí tiene su base en algunos vegetales, pero no al igual que el aceite vegetal, ese sí tiene bases vegetales, pero en realidad son aceites procesados. No es como el aceite de oliva, porque ese sí es un aceite vegetal, porque se saca directamente del olivo, ¿no? Pero esos aceites que te venden ahí, que los compras normalmente, ¿sí? Pero una pregunta, ¿el aceite Sí, de oliva no es de la aceituna? claro, por eso el olivo es la aceituna. La oliva, o sea, aceituna y oliva son lo mismo, ¿no? Entonces, ese sí es un aceite vegetal. Ese sí es 100% vegetal. Los otros son procesados. Son aceites hechos en laboratorio. Los de vegetal ya no, casi nada, ya. No hay ahí aceite, no hay nada de vegetal ahí. ¿Ya? Pero una pregunta, ¿y el Sí, aceite de el Primor, los que cuestan más son grasas saturadas? sí. Son aceites que están en base que son hechos en laboratorio. Tiene bases vegetales, pero muy pocas. No son, como dicen, ¿no? 100% vegetal. Eso es falso. ¿No? Son aceites procesados o aceites, como le llaman, básicamente, por ejemplo, están hechos su base vegetal, por ejemplo, está hecha de soya, pues, ¿no? De la soya, ¿no? Básicamente de la soya. Pero soya transgénica, o sea, soya, ni siquiera es una soya natural, ¿no? No es una soya sino es una soya transgénica, hecha en laboratorio, ¿no? Todo es sintético, no hay nada natural ahí. Disculpe, profesor, Ujú. la grasa del chancho, ¿qué es saturada o No, la grasa del chancho es una grasa insaturada, ¿ya? Es mucho más saludable o sea, la grasa del chancho es mucho más saludable que
por ejemplo. O sea, si tú te vas a comer un chancho a la caja china y te agarras el pellejito que está como galletita, ¿ya? Eso es mucho más saludable que comerte una bolsita de Doritos. Eso sí te lo aseguro, ¿no? Es muchísimo más saludable, ¿no? La Sí, manteca de cerdo, por ejemplo, es mucho más saludable que un aceite Primor o cualquiera de esos aceites que te venden, ¿no? ¿No? Es así, es muchísimo más saludable. en mi tierra había mi mamá hacía cancha con grasa de chancho, entonces decían que era malo, ¿no? Y yo no sabía, como era chiquita, no sabía y el aceite era bueno, o sea, no podía diferenciar. Claro, no, pero ese aceite sí es natural, pues, ¿no? Es un aceite natural, definitivamente. Es muchísimo mejor y mucho más saludable que los aceites procesados, ¿no? Ahora, hay aceites vegetales que son buenos, sí, habíamos hablado del aceite de oliva, ¿no? Y todos esos son lípidos, ¿ya? Ahora, el aceite de oliva, por ejemplo, es un aceite muy espectacular, es el mejor de todos, ¿no? El aceite de oliva, pero eso sí, hay que tener cierto cuidado, no los vayan porque, por ejemplo, el aceite de oliva generalmente tiene que venir en botella oscura, ya marrón o verde. Es Y hay caro, sí. algunas que dicen que son extra virgen. Ya, eso ¿Y quiere eso qué decir se que lo refiere? sacan de la aceituna verde. Ah, ok. Ya, a ver, aquí también quiero hacer una aclaración. La aceituna es una sola, o sea, hay una sola especie de aceituna. Todas las aceitunas son negras, todas. Dicen, no, profe, yo he visto verde. Sí, claro, has visto verde, pero esa aceituna es la misma de la negra. Lo que pasa es que la han sacado antes que madure. La aceituna verde y la aceituna negra no es que sean diferentes, sino que la aceituna verde así no ha madurado. Las han sacado del árbol, del olivo, la han sacado antes de que madure, porque cuando madura se vuelve negra, ¿ya? Entonces, ¿Y cuando hay hacen alguna aceite, diferencia? ¿Hay alguna diferencia o solamente es porque lo han sacado antes de que madure, profesor? no, la han sacado antes de que madure, nada más. ¿No? Ah, Obviamente ok. el sabor es diferente y la contextura. La aceituna negra es más suavecita, la aceituna verde es un poquito más durita, Mm, ¿no? Y el sabor es ujú. distinto también, ¿no? Porque una no ha madurado, la otra sí ha madurado, ¿no? La aceituna negra, por ejemplo, cuando haces aceite de la aceituna negra, a ese le llaman el aceite virgen. Y el aceite extra virgen es el que hacen de la aceituna verde, ¿no? El extra virgen lo hacen de la aceituna verde, aceituna que no ha madurado. Pero cuando la hacen de aceituna madura, ¿no? O sea, de la negra, le llaman el aceite virgen, ¿no? Y la extra virgen es la que cuesta más cara, doctor, profesor. Sí, claro, sí, sí, así es. Es más caro, ¿no? A pesar de que nosotros somos productores, ¿ah? Porque de acá, todo el sur, desde Arequipa hasta Tacna, son productores de aceitunas. Somos productores de aceitunas y de aceite de oliva. Pero a pesar de eso, nos venden el aceite carísimo, ¿no? Incluso se lo llevan al extranjero el aceite de acá. Se lo llevan al extranjero, porque en el extranjero, por ejemplo, en otros países, cocinan con el aceite. O sea, tú vas a otro país, mira, sin necesidad de irte a Europa, ¿no? Te vas al Brasil o te vas a Argentina, no sé, y todo se cocina con aceite de oliva. Todo se cocina con aceite, el aderezo, todo. En España igual, España más todavía, ¿no? Muy popular es el aceite de oliva. Ellos no utilizan el aceite vegetal. El aceite vegetal lo utilizan para hacer tortas, para hacer repostería. Para eso utilizan el famoso aceite vegetal, que en realidad no es vegetal. Tienes bases vegetales, sí, pero no es vegetal.
¿no? Esos son lípidos que se usan para la repostería, por ejemplo, ¿no? El aceite de oliva, sí, con eso se cocina, con eso se debería cocinar, ¿no? Es mucho más saludable, mucho más sano. Después tenemos las proteínas. Las proteínas son las moléculas primordiales, o sea, quiere decir que son las primeras moléculas que formaron vida, las primeritas. Por eso se llaman, tiene el prefijo pro, ¿no? Proteínas, son las primeritas. ¿Ya? Ajá, por ahí nos están dando un dato importante, el aceite de oliva es medicinal, los árabes lo llevaron a España, por eso que ahí es muy popular su consumo, claro, así es. Sí, así es. Los árabes consumen mucho también aceite de oliva porque, bueno, ellos fueron uno de los grandes impulsores del consumo del olivo. Mm. Bien, llegamos a las proteínas. Las proteínas son una de las moléculas primordiales, las primeras moléculas de la vida. De estas proteínas está formado, por ejemplo, de varias de estas proteínas está formada el ADN, ¿no? Nuestro ADN está formado de proteínas, cadenas de proteína. ¿No? Cómo nosotros tenemos proteína o ingerimos proteína mediante algunos elementos como el huevo, por ejemplo, la carne magra, obviamente, o sea, carne sin grasa, ya, este, la palta, el olivo, ¿no? La aceituna, son proteínas, el queso, la leche también tiene proteínas, pero más el queso, más que la leche, ¿ya? Ahora, proteínas que nosotros mismos producimos. Por ejemplo, todas nuestras células reproductoras. El espermatozoide, el semen, el espermatozoide que produce, tiene proteína. Es proteína. El óvulo que produce la mujer, proteína. Todas nuestras células reproductoras son proteínas, están en base a proteínas, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué otras proteínas tenemos? ¿No? Claro, la leche que produce para los bebés, el calostro, que es la primera leche que sale, ¿no? Que se le da a los bebitos en los primeros días de nacido, que es lo primero que produce la mujer. Por ahí me mencionaron también de que hay mujeres que no producen leche, por aquí sí se mencionó. Este, es muy importante la alimentación de la madre, ¿no? Cuando es lactante. Y una de lo que recomiendan los médicos para que, por ejemplo, se produzca mayor cantidad de leche es la hoja de cacao, ¿no? En infusión, hoja de cacao. La cerveza negra, ¿no? La cerveza negra también ayuda a la producción de leche, en el caso de las madres lactantes, ¿no? Eso de que creen, porque también se mencionó aquí, eso que creen que, que van a deformar su cuerpo, pero ese es un mito. Eso no es cierto. Ya, tu cuerpo se puede mantener mientras tú quieras mantenerlo, con ejercicio y buena alimentación, eso es suficiente. Así tengas 80 hijos, no sé, igualitos. Si tienes una buena alimentación y tienes una buena rutina de ejercicios, tu cuerpo siempre va a estar perfecto, así que eso de ahí es un mito. ¿Ya? La quinoa, por ejemplo, acá nos mencionan también la quinoa, ¿no? La quinoa también tiene una proteína muy importante, muy fuerte también,
¿no? Una de las proteínas también que fue eh, excelente y que se habló mucho en la época de la pandemia, ¿ya? Era la del árbol de la quina, la quinina, Miras, Polo, todo uno. ¿ya? La Mira, quinina es una mira, proteína que, que fue probada y con éxito, con cierto éxito, y digo cierto éxito porque al final de cuentas, en algunos casos hubo mejoría, pero en otros no. Fue probada con cierto éxito para combatir el COVID-19, ¿no? La famosa quinina, ¿no? Que venía del árbol de la quina. Pero al final no era contundente, pues porque, o sea, sí es cierto que hubo mejoría, pero de muy poca gente. O sea, no es que era un remedio así que se podía estandarizar, ¿no? Y profesor también dice que el cuy era muy bueno para el COVID. No, bueno, la verdad que en la época de la pandemia se dijo muchas cosas, ¿no? No se sabe. Lo que sí se sabe, lo que sí es cierto, es de que la carne de cuy, ¿no? Tiene ciertas proteínas, justamente que estamos hablando de eso, tiene ciertas proteínas que ayudan al aumento de las defensas, ¿no? Y ciertas vitaminas que ayudan al aumento de y al refuerzo del sistema inmunológico, ¿no? Eso sí es cierto. Pero de ahí que te vaya a hacer bien para el COVID, ya es otra No, cosa. este profesor, te creo que es para este cuy es para este cáncer, su sangre también. Bueno, es Ah, correcto. ¿No ves? O sea, deben tener proteínas. Puede ser que tengan proteínas anticancerígenas porque en realidad el cuy es carne magra, o sea, tiene muy poca grasa, ¿no? Tiene muy poquita grasa. Entonces, al ser carne magra, como no tiene lípidos, no tiene grasa, entonces previene pues este tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? De repente creo que tiene, por ahí me escuché también, creo que tenía omega, creo que entonces el omega siempre es un antioxidante, ¿no? Hay proteínas antioxidantes, ¿no? Ujú, muy bien, bien, excelente. Ya, ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos, aparte de las proteínas, tenemos obviamente toda la gama de vitaminas, desde la vitamina A hasta la vitamina K, ¿no? A, B, C, D, E y la vitamina K, ¿no? Los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son el ADN y el ARN. Todos ellos son los responsables de transmitir la herencia. Esos están más que todo en, en el, dentro del núcleo de las células y transmiten la herencia, ¿ya? Nuestro ADN, por ejemplo, y el ARN. Pero todos ellos, estos ácidos nucleicos, están hechos de proteínas, ojo, ¿ya? Están hechos de mucha proteína, ¿no? Es por eso que es importante, ¿ya? Tener en claro eso, ¿no? El consumo de vitaminas, proteínas, mm, los lípidos no hay que dejarlos, pero saber qué lípidos consumir, como ya les he mencionado hace un ratito, ¿no? ¿Qué lípidos hay que consumir? Los glúcidos, que son los azúcares. Ya habíamos hablado de algunas moléculas como por ejemplo, habíamos hablado sobre la hemoglobina, sobre el colesterol, el, el colágeno, ¿no?
El colágeno es el responsable de que nosotros tengamos huesos fuertes, cabello sedoso, piel tersa, es colágeno, ¿no? Entonces es una de las biomoléculas. Ujú. Ahora, todos estos también conforman las hormonas, las famosas hormonas. ¿Para qué sirven las hormonas? A ver, quiero saber qué saben ustedes, qué han escuchado. ¿Para qué sirven las hormonas? Las hormonas son moléculas, ¿ah? Son moléculas, ojo. No son células, por si acaso. Son moléculas. No son a nivel, no están a nivel biológico, están a nivel químico, ¿ya? Pero son, obviamente son orgánicos. Eso sí, son orgánicos. ¿Para qué Profesor, sirven? pero ¿Sí? las hormonas sirven para que, las hormonas es mayormente que regula, eh, creo que regulan tu vaso sanguíneo, creo algo así. Pero Nuestro mayormente, nivel de glucosa en la sangre. También regula la glucosa, sí, claro. Creo que la palabra clave, sí, Jennifer, ¿quería decir algo? ¿Sí? Profesor, Yo buenas soy noches. Lucero. Profesor. Ay, ¿qué contaría? Las hormonas son mensajeras químicas del organismo y forman parte del sistema endocrino. Ujú, muy bien, excelente. De ahí vino Lucero, también quería aportar. A ver, Lucero, dígame. Ay, ay, yo profesor. Las hormonas son más, nos ayudan más en el equilibrio y funcionamiento de nuestro cuerpo, y nuestros organismos, profesor. Claro, o sea, a ver, todos han dado partes de lo que es una hormona. Una hormona es, como dice, Profesor, mensaje. Sí, sí, algo, dígame. y las hormonas de lo que pertenece a lo que es el decrecimiento también son iguales o son otros tipos de hormonas, porque No, también hay claro, por hormonas supuesto, del son las, crecimiento y sí, son también lo hay las mismo. y ahí también hay algunas frases que se escucha cuando se dice, por ejemplo, una chica o un hombre cuando está con con sensación, cuando quieren tener relaciones, dice como que las hormonas están alteradas. También se refiere a eso, me supongo. Es justamente por lo que dijo su compañera hace un momento. Sí, ¿Ya? O bueno, es sea, por son mensajeros químicos. O sea, las hormonas son mensajeros químicos. O sea, y ellos regulan el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y voy a partir por ahí. Por ejemplo, decían, ¿no? Una persona, los seres humanos ahorita, dice que hay tienen una relación, se quieren mucho, pero ¿cómo? ¿Cómo se regula eso? Eso se regula mediante hormonas, o sea, son químicos. Por eso se dice, ¿no? Hay una pareja, dice, hay química entre nosotros. Claro, por supuesto que hay química. Si no hubiera química, quiere decir que las hormonas no funcionan, ¿no? Entonces, si las hormonas funcionan, estamos bien, ¿no? O sea, por ejemplo, solamente para la sensación amorosa, están inmiscuidas ahí como 6 hormonas, más o menos, ¿no? La principal de todas es la dopamina, la dopamina, ajá, es claro. cierto. Es la Es dopamina, el es una estado de hormona. ánimo, profesor. Claro, y es una de las hormonas, la dopamina, es un neurotransmisor poderosísimo. Es una droga, en realidad, Es un un no, neurotransmisor es una droga muy poderosa, eh, adictiva 100%, ¿ya? Pero solamente la produce nuestro cerebro. Hasta el día de hoy, ningún laboratorio, nadie ha podido hacer
dopamina, nadie, ¿ya? Una de las enfermedades que se da por el déficit de dopamina, o sea, porque la dopamina nos ayuda a funcionar, pues por ejemplo, si yo ahorita estoy hablando con ustedes de manera fluida, es porque tengo un nivel regular de dopamina, ¿no? Que me permite hablar con ustedes, escucharlos, moverme con normalidad y todo, ¿no? Pero cuando ese déficit caiga de dopamina, entonces a mí me va a dar una enfermedad, por supuesto. ¿Cuál se llama esa enfermedad? Se llama el síndrome de Parkinson. Síndrome de Parkinson es cuando la dopamina cae. Va por debajo de los niveles regulares. ¿Qué podemos hacer con las personas de Parkinson? Se ha intentado muchas cosas. Pero tratamiento tras tratamiento, pero no hay cura. ¿Por qué no hay cura? Porque no se puede fabricar dopamina. El único que fabrica dopamina es nuestro mismo cerebro. Y hasta ahora los investigadores no saben cómo hacerlo. Profesor, buenas noches. ¿Usted cree Sí, que buenas una noches. persona deportista que haga ejercicio llegue pues a una edad sea sea propenso o así puede evitar también ese tipo de enfermedad como el Parkinson que dijo? Claro, por supuesto. O sea, el deporte te hace producir dopamina, ¿no? La dopamina no solamente es para la sensación amorosa o para el sexo o para... No, también o sea, se produce, ¿no? Cuando haces deporte, cuando haces, ¿no? Pues, pero que es la que regula prácticamente el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Es la dopamina, es una de las más, ¿no? Claro, Ahora, profesor, la dopamina después viene, en el caso de la sensación amorosa, se junta la dopamina, por eso es que, o sea, tú tienes a tu pareja y tú quieres volverla a ver, pues, ¿no? Porque es adictivo, la dopamina es adictiva, ¿no? Entonces tú estás ahí con la enamorada, con el enamorado, ya, cada uno se va a su casa y están pensando en uno y el otro. ¿Por qué? Porque cuando están juntos producen dopamina y la dopamina es adictiva, o sea, quieres más, ¿ya? Y esa etapa, ¿cuál es el tiempo de duración de la dopamina? Porque es una droga, no se olviden. La dopamina tiene un tiempo de duración entre 6 meses y un año. Ese es su efecto, ¿ah? Ojo, o sea, quiere decir que si tu cuerpo elevó sus niveles de dopamina, ¿no? Para que tú puedas enamorarte, no piensas, bueno, estás drogado. Entre 6 meses y un año. claro, porque ¿Mm? solamente tu cerebro empieza a fantasear y a hacerte ilusiones, ¿no? Que tal vez al futuro no Claro, puede, o no, sea, no se da eso. idealizas, pues. Entonces, Idealizas las cosas. claro, entonces es por eso que tienes que esperar para tomar una decisión correcta. Tienes que esperar a que los niveles de dopamina bajen. O sea, tienes que esperar entre 6 meses y un año, más o menos. Por eso el tiempo de enamoramiento debe ser así, entre 6 meses y un año. Y ahí ya después de eso, ahí decides si te casas o no te casas, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, pero no solamente es la dopamina, tenemos a la oxitocina. La oxitocina, ¿ya? Es una hormona, que le dicen la hormona del amor, ¿no? Y es la que crea los lazos, sentimentales, y esta hormona es producida por la glándula suprarrenal. O sea, la responsable del amor no vendría a ser el corazón, como nos han hecho creer, ¿no? Sino es la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es de que más bonito es decir, pues te quiero con todo mi corazón, ¿no? Porque no le vas a decir te quiero con toda mi glándula suprarrenal, pues, ¿no? Ya no es tan bonito. Mejor que se quede ahí con el corazón, ¿no? Pero ¿por qué? ¿De dónde viene eso que nosotros nos enamoramos con el corazón? Eso es debido a la producción de dopamina. Cuando la dopamina empieza a fluir en grandes cantidades, entonces el primero que salta es el corazón. Empieza a latir más rápido. ¿Ya? Entonces, eso te da la producción de dopamina. Por eso es que ahora, las famosas mariposas en el estómago.
¿ya? Esos son por la oxitocina, ¿no? La oxitocina, que viene acompañado de la Dopamina. noradrenalina, ¿ya? La adrenalina, y cuando llega al estómago, empieza a reaccionar con los jugos gástricos y son las famosas mariposas en el estómago. Ya cuando tienes una sonrisa de oreja a oreja, eso es por las endorfinas, también producidas por las glándulas suprarrenales. Felicidad hasta porque pasa una mosca, tú estás feliz. Ya estás con un montón de endorfinas. ¿Ya? Las endorfinas también son hormonas, muchas de ellas proteínas, casi la mayoría, Profesor, ¿y la ¿no? tristeza? Igual, la tristeza está producida por el cortisol, ¿ya? El Claro, cortisol por el y cortisol. la bilirrubina. La Son bilirrubina. la cortisol es la hormona del estrés. Y el cortisol es la hormona del estrés. Y eso te da, Profesor, pues, eso es lo que te pone triste, ¿no? Entonces, ujú, sí, dime. pero realmente todo lo que te hace sentir, y lo que es tu cerebro, lo que te manda, tu cerebro es que alarma todas a esas neuronas, a esas moléculas, o no sé cómo se llaman, que haga, que Moléculas, sí, son haga, que moléculas. haga sentir eso, ¿no? Que te haga Sí, sí. sentir o, no sé, a desear, ¿no? Porque Claro, el claro. El cerebro es cerebro es que te, el cerebro es el, el que mo- organiza todo. Es el responsable motor, de todo. claro. Sí. ¿No? Y entonces es el que le va a decir a las glándulas suprarrenales que produzcan tal cosa o tal cosa, ¿no? Pero son vitales, o todas esas hormonas que les he mencionado son vitales, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el caso de los varones producimos alto testosterona, pero las producimos a la vez con el cortisol, que es la hormona del estrés, para generar un equilibrio, porque si no seríamos como los animales, pues, ¿no? Imagínate, la testosterona, ¿qué produce en el cuerpo? Aparte del deseo sexual, ¿no? De los hombres, em, la testosterona nos ayuda a bajar de peso, ¿no? Mantiene los niveles de grasa corporal. Y Se fue el buzón. te hace altamente Pro- agresivo. Tú ves en Ay, todas las... profe, ¿podrían repetir porque se le está yendo la señal? Profesor, ¿Están tomando lista? se le fue la señal. Ahorita regresa, creo, se le fue la señal. ¿Usted es el profesor? No, soy este alumno. No, digo, se le fue la señal al profesor, ahorita regresa, creo. A la clase, Oscar. Ay, ¿qué hice? En el caso de las especies animales, la testosterona, ¿ya? Genera alto contenido de violencia. Pero ¿qué pasa en el género Homo? O sea, en nosotros. Nosotros somos el género Homo, ¿no? El homínido, nosotros, los seres humanos. ¿Generamos también testosterona? Sí. Pero nosotros seríamos como animales si es que no tuviéramos el cortisol. El cortisol nos hace como que le pone el freno a la testosterona, ¿no? Y nos hace más calculadores. Sí, estamos con el estrés, sí, porque es la hormona del estrés, el cortisol, pero nos hace pensar un poquito. En cambio, la testosterona sola es brutal, pues, sí, no hay, ahí no hay, es irracional, totalmente irracional, ¿no? En el caso de las mujeres, ellas producen progesterona, que es otra hormona, ¿no? Las también, al igual que, ¿no? que la testosterona hace al varón funcional, sexualmente funcional, igual a la mujer también, ¿no? La progesterona
También las. Lo que pasa es que la progesterona a las mujeres las hace aumentar de peso. Ahí hay un detalle ahí, ¿no? En cambio, ¿las mujeres producen testosterona? Sí, también, pero en bajas cantidades, ¿no? En cantidades muy pequeñas. ¿Cuáles son los signos de una subida de testosterona, por ejemplo, en el caso de una mujer, que le salga mucho vello, alta producción de testosterona? ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres, la producción de testosterona, por ejemplo, si tienes mucha barba, un barbón, así, pues quiere decir tienes alta testosterona. ¿Mm? Entonces, en las mujeres, también la progesterona, ¿no? Se da pues cuando si tú ves a una chica muy flaquita, muy flaquita, muy flaquita, tiene bajo progesterona. Pero si tú ves a una chica así, un poco ya más, ¿no? Un poquito más rellenita, así, quiere decir que tiene alta progesterona.